Señora, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida a Formosa. Sí, bienvenida a Formosa de Canal 7 Formosa y el diario comercial. El gobernador de la provincia mencionó en las últimas horas que Cambiemos quiere proscribir a los candidatos que en las provincias les ganan. Y anticipó que esto podría llegar a pasar a Formosa y puso también de ejemplo lo que pasó con Carlos Menem. ¿Qué es su opinión al respecto? Bueno, ayer estuve justamente en La Rioja. Cuando me preguntaron eso, me quedé como pasmada porque ni siquiera sabía bien qué estaba pasando con el tema del expresidente, que tenía esta problemática en la justicia y que había comenzado. La verdad es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con lo que pasa en el caso de Menem y con lo que pueda pasar, si es que pueda pasar alguna otra cosa así en el país. Nosotros no estamos poniendo nuestra mirada sobre los otros candidatos que compiten con nosotros. Nosotros ponemos siempre la mirada en las campañas en la gente. Y a nosotros nos gusta competir de una manera que creo que es una manera que nos puede llegar a elevar más a los argentinos, que es no competir matando al otro, o sacándolo de la cancha, o quebrándole las piernas, al estilo del fútbol, que dice, bueno, yo voy a ganar, pero mientras tanto, ¿cómo voy a ganar? Sacándolos a todos de la cancha, matándolos a todos. No, a nosotros nos gusta competir siendo mejores, ¿no? Y para ser mejor, no ponemos la mirada en el oponente, ponemos la mirada en cómo nosotros tenemos que ser mejores transmisores del mensaje que queremos llevar, mejores transmisores de la visión de largo plazo que tenemos de la Argentina, cómo representar mejor a la gente. Ese es nuestro desvelo, pero no de ninguna manera ocuparnos de los oponentes y menos generarles un proceso para sacarlos de ninguna manera. Sí, cómo no. Vicepresidenta, quiero preguntar con respecto a algo más que se ha manejado en presupuestos anteriores, que tiene que ver con una obra que iba a beneficiar a todo el MEA, como es el proyecto del Plan Belgrano. Quisiera saber cuál es el grado de veracidad que maneja su gobierno, por un lado, con respecto a ese proyecto, y por otro lado, preguntarle qué consideración hace usted con respecto a lo que aconteció ayer en Buenos Aires, cientos de miles de personas repudiando la cantidad de residuos que son responsables de su gestión en la lugar. Bueno, en relación con el tema de los despidos, que es la última cosa que me preguntaste, yo quiero decirles que nosotros no hemos producido, pero ni un 0,00001 de despidos en relación con la cantidad de gente que había entrado en los últimos meses del año 2015 al Estado Nacional. De hecho, el año pasado, que fue el peor año para la economía argentina en términos de esta crisis que tenemos que pasar para salir del populismo, para salir de la ficción, de la mentira y de toda esa cosa que realmente le hizo mucho daño al país, porque si tenemos los problemas que tenemos no es porque gobernamos nosotros, digamos, los que han gobernado antes, los anteriores son, digamos, de alguna manera clara, responsables de todas las consecuencias que tenemos hoy. Y el año pasado se perdieron 120.000 empleos y el gobierno dice la verdad, pero esos 120.000 empleos que se perdieron tuvieron que ver con los problemas que venía acarreando la economía. Nosotros no podemos en 2 meses o en 3 meses generar semejante caos en la economía argentina que de golpe estaba todo divino y se empiezan a caer los empleos. No, hacía 5 años que la Argentina perdía empleos y hacía 5 años que la Argentina no generaba un solo empleo privado. Y hacía 5 años que la Argentina no crecía en su economía. Entonces, 7, bueno, yo digo 5 porque hay discusiones sobre 2 años, pero para hacer, ni siquiera pongo lo más largo, pongo 5. Entonces, ese problema era un problema estructural de la economía que sigue estando. Ahora, fíjese, esos 120.000 empleos que se perdieron el año pasado, se han ganado, o sea, ya hemos pasado los 120.000 creados desde noviembre del año pasado. Ya estamos por encima de los 120.000. Quiere decir que ya hay creación de empleo en la Argentina. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero acá se cerró tal fábrica y quedaron estas personas afuera y no tienen... Sí, claro, porque lo que pasa es que hay sectores
que les va mejor que otros, y obviamente esos 120.000 empleos no son necesariamente los mismos que se habían perdido. No es que el señor que perdió el empleo en tal comercio o en tal sector de la industria ahora lo ganó en el mismo sector. No, hay algunos otros sectores que no tenían empleo, que estaban en crisis terminal y empezaron a ganar. Entonces lo importante es decir la verdad. La verdad es lo que nosotros estamos marcando sobre la cancha. Hay realmente problemas en algunos sectores industriales y hay que mirar cada uno de esos sectores con mucha atención, cosa que está haciendo el Ministerio de Producción. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de La Rioja, que también estuve ayer, que le contaba que estuve ayer, hay algunos sectores que quedaron sin empleo que fueron reconvertidos a otras empresas y a otros sectores que empezaron a generar empleo. Entonces, lo que nosotros decimos es, ¿hay problemas? Sí. Pero en la creación de empleo, hoy estamos por encima de los empleos que teníamos en diciembre del 2015. O sea, de lo que nosotros tomamos en la economía argentina, hoy hay más empleo, no menos. Y los sectores donde tenemos problemas hay que mirarlos con un ojo especial para ver si los podemos reconvertir a otro sector o ver si ese sector puede tener alguna posibilidad de salir adelante igual. Segundo tema, la primera cosa que me preguntan, el Plan Belgrano. Ustedes más o menos saben que Formosa tiene alrededor del 80% de su presupuesto, el valor del 80% de su presupuesto en obra pública. Hace 50 años que la Argentina no tenía el valor de obra pública, de inversión de obra pública que tiene hoy en la Argentina. Entre rutas, autopistas, aeropuertos, puertos, cloacas, agua potable, obras hídricas, cordón cuneta, asfalto, caminos de tierra mejorados porque son los caminos de las personas que trabajan en el campo. Todo eso junto se está haciendo hoy en la Argentina por primera vez después de 50 años. Así que realmente decir que el Plan Belgrano es una ficción, a mí me parece realmente muy jugado, ¿no? Porque si tenemos este nivel de obra pública, evidentemente estamos inaugurando jardines de infantes, estamos inaugurando centros de primera infancia, que no había en ninguna provincia, estamos inaugurando obras, estamos empezando obras, estamos licitando otras. La verdad creo que hay que decir, en Formosa el tema del agua potable, de las cloacas, está en Clorinda, está en Formosa, está en el derredor de Formosa, y no se hacía nada en este sentido del gobierno nacional. Entonces creo que tenemos que valorar la verdad como es. Y yo voy a decir otra cosa. Está la gente en la Argentina hoy de una manera, digamos, fantástica, tirando manteca al techo, en un momento divino. No, porque este gobierno también dice la verdad. Y estamos conscientes de que estamos en un problema. Y estamos conscientes de que la Argentina tiene un problema estructural, del cual no ha salido todavía, pero empieza a tener los primeros síntomas más importantes que se han tenido en los últimos tiempos, en 5 o 6 años, que son: creció la inversión un 13% interanual, no del mes anterior, interanual. Junio contra junio creció la inversión en el país el 13%, hacía años que no pasaba esto. Creció el consumo, otro tema que todos se regodean con el tema del consumo, creció el consumo junio contra junio el casi 5%, 4,8%. Creció la actividad en la construcción, que ustedes saben todos que es la industria que tracciona de todas las demás, es la industria que mueve la economía. Creció la inversión en la construcción 17% interanual, junio contra junio. Entonces, miremos también esta situación. El camino es el correcto y se empiezan a ver los resultados. Ahora, ¿podemos solucionar mágicamente todos los problemas en 1 año y medio? No, de ninguna manera. Lo vamos a ir solucionando todos juntos en un tiempo más largo. Vicepresidenta. Jorge Sánchez, Noticiero de La Pacho, Canal 11. Encantado. Mi pregunta es, nosotros estamos a la espera de una obra muy importante para la provincia, que es el acueducto, también denominado la obra del siglo. El gobierno viene constantemente solicitando los fondos para poder realizar esta obra. Y la pregunta es, ¿se van a dar los fondos para la provincia?
Bueno, como yo en algunas cosas quiero decirles que en las provincias, cuando voy así a hacer campaña, a apoyar a los candidatos, en algunos temas, por supuesto que estoy al tanto de los temas más estructurales, pero en algunos temas más específicos siempre le doy la palabra a los locales porque son los que saben más. Sobre esa obra yo sé perfectamente, porque en las reuniones de coordinación que tengo con el presidente todas las semanas, todos los días, no todas las semanas, se ha mencionado varias veces, pero no sé en qué estado está hoy, además porque yo estuve tres semanas buscando capitales y mercados en el mundo, así que le voy a pasar la palabra a Luis. Sí, buena pregunta. Primero, yo creo que tenemos que celebrar esta conferencia de prensa, es la primera vez en 12 años que hay una conferencia de prensa abierta a todos los medios, donde la vicepresidenta responde con absoluta libertad como debería ser en un país normal. A ver, nosotros tuvimos un encuentro, todos los legisladores de Formosa, todos, del Frente para la Victoria, de Cambiemos, en las oficinas del Plan Belgrano con José Cano, donde se trataron dos temas. En primer lugar, la importancia para la provincia de la obra del ramal C25, que no es una iniciativa que nació con este gobierno, sino que es un reclamo de muchos años del propio gobernador, pero para nosotros el Estado es uno solo, no es la persona, y por lo tanto es una prioridad, y bregamos para que eso se concrete. Y con respecto al ramal C25, hay un proyecto que se ha presentado que tiene que ver con la inversión pública-privada, que se ha aprobado en el Congreso Nacional, y que en función de esa inversión pública-privada dependerá del gobernador de la provincia y del presidente de la República su eventual concreción. En el mismo sentido, el acueducto, la obra del acueducto, que nos parece realmente trascendente, y la verdad que nosotros lo celebramos porque cuando hablábamos de acueducto en Formosa desde la oposición y nuestros diputados provinciales presentaban esta iniciativa del acueducto, nos trataban como si fuera que una obra disparatada, y celebramos que el gobierno provincial la recete. Eso también depende de la inversión pública-privada. Y quiero decirle que todos los representantes de Formosa, Mario Arce, que se va a incorporar al Congreso con Alejandra, los que nos vamos a incorporar en el Senado de la Nación, los que se van a sumar, más los diputados nacionales, vamos a trabajar mancomunadamente por esta causa de Formosa para que este acueducto sea realidad. ¿Pero van a entrar en manos privadas, entonces? No, esto depende de una inversión pública, privada y del acuerdo siempre del Estado provincial con la Nación. Acá nadie se corta solo. Todo lo que se ha logrado en el país es en el marco del diálogo. Por eso el país cambió. Sí, una de las cosas que te quiero explicar es que lo que se llama inversión público-privada es una ley que hemos votado todos en el Congreso, que es un sistema de trabajo que todos los países lo tienen prácticamente, los países que van para adelante, que es que son obras muy importantes y se hacen con una especie de partenariado, se llama, ¿no? Con una sociedad entre el Estado y los privados, porque el Estado no puede sostener todo el costo, y entonces se hacen los dos y hay beneficio mutuo, ¿no? Pero obviamente siempre el Estado es el que conduce la obra. Vicepresidenta, buen día, ¿cómo le va? María de Los Ángeles Delgado, de Radio La Mira 101.5. Hola. Bienvenida, Formosa. Bueno, vicepresidenta, nosotros dos situaciones, ¿no? Yo la escucho hablar y creo que todos los medios que estamos aquí presentes no solamente nos basamos en las informaciones de nuestros medios locales, sino que también a nivel nacional. Y es verdad lo que usted manifiesta de las problemáticas que se generan a nivel empleo, es verdad de lo que usted manifiesta de las problemáticas a nivel construcción de toda esta Argentina. Pero también somos conscientes de las problemáticas que se vienen generando y escuchamos en este año electoral las voces de los distintos referentes políticos manifestándose de una u otra manera a toda una sociedad argentina. En definitiva, ya lo único que pretende es una solución en cuanto a seguridad, en cuanto a leyes de trabajo, de ley de protección a los derechos humanos, y a la vez manifestábamos y escuchábamos la semana pasada la situación del bananazo que se produjo en Buenos Aires con respecto a la falta de contención
para los pequeños productores. ¿Cuáles son las alternativas que se va a emitir desde el gobierno nacional para con ello, teniendo en cuenta que, como ellos manifestaban, no solamente a nivel provincial se escucha su reclamo, sino que tampoco no se lo escucha a nivel nacional? Muchísimas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Mira, es cierto que hemos tenido alguna manifestación en términos de productores del interior, pero justamente yo creo que la diferencia que tenemos ahora es que en términos generales, cuando nosotros hicimos la campaña del 2015, te hablo, yo me recorrí todas las provincias argentinas fácil 2 o 3 veces, y la verdad es que no paraba de tener reuniones con productores, yerbateros, de la oliva, de la uva, del algodón, de lo que quisieras, de lo que se te ocurriera, de la manzana, de la pera, y todos estaban en una crisis que sentían que era una crisis terminal. O sea, la angustia de esa gente era impresionante. En el Valle de Río Negro había personas de 70 años, de 70 y pico, que eran los que habían iniciado por ahí con sus padres una granja, una chacra para hacer peras y manzanas, y estaban con esto de que había que regolarlas, que no se podían cosechar. O sea, el problema de las economías regionales, otra vez voy a lo que decía recién cuando hablaba con la señora periodista que me hizo la primera pregunta. El problema del empleo y el problema de la producción es un problema estructural de la Argentina. No es que ahora estamos con estos problemas y que hay un bananazo, no. Acuérdense que también al gobierno anterior se le hacía permanentemente manifestaciones en la Plaza de Mayo con las manzanas, con las peras, con la leche, todo el tiempo. Entonces, la producción argentina viene teniendo un problema. ¿Por qué? Porque se produjeron políticas que no sirvieron para incentivar. Lo que terminó pasando es que se subió la presión impositiva de 27% per cápita en el año 2003 a casi 50% per cápita en el año 2015. Entonces, esa presión impositiva hace que los pequeños productores que quieren hacer las cosas en blanco, que quieren trabajar bien, que quieren contratar un empleo, no lo pueden hacer, es imposible. O sea, yo veo lo que pagan los impuestos que paga cada uno de los que emprende algo y se muere la empresa a los 2 años. O sea, no hay manera. O sea, ningún país de América Latina tiene semejante nivel de presión impositiva. Entonces, eso es una cuestión estructural. ¿Qué dice el presidente? Lo dijo el otro día en la sociedad rural. Estamos preparando una propuesta para trabajar en el Congreso para revisar todo el sistema tributario argentino, porque no vamos a poder seguir así. O sea, la gente realmente está acogotada. Entonces, para generar empleo, para que venga inversión, para que los inversores puedan realmente tener un incentivo a sacar un crédito, no tener miedo, que ahora volvió el crédito, empezó la gente a tener otra vez créditos hipotecarios a 30 años, ¿no? Eso que pasaba en la década del 60, principios del 60. Bueno, esas cosas necesitamos que justamente la presión impositiva, que es uno de los problemas más importantes que tienen los productores, realmente se reduzca. Ahora, ¿se puede hacer eso ya? Y ¿sabés qué? Nos dejaron un déficit anual de 600.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Vos, en tu casa, ganás 1 peso y gastás, ¿no? Ganás 1 peso anual y gastás 600.000 millones de pesos anuales. O sea, explícame cómo se sostiene. Ni las 27.000 generaciones siguientes tuyas van a poder pagar la deuda de 1 año. ¿Entendés? Bueno, obviamente que en el Estado hay más espalda, pero son mucha plata, es mucho el agujero. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a bajar impuestos porque nos parece realmente que la Argentina tiene que tener impuestos más bajos, tenemos el problema que también dejaron, que es el déficit. Y entonces cuando decimos, bueno, vamos a bajar los impuestos, muy bien, ¿y con qué van a pagar las ampliaciones de derechos que nosotros mismos hicimos? Porque dada la situación de la pobreza en la Argentina, nuestro gobierno no solo no cortó un solo plan social, sino que los aumentó en valor y en cantidad. ¿Es eso algo maravilloso? No, no es algo maravilloso. Es bueno porque en el momento hace falta, pero no es lindo para una sociedad tener que tener a todas las personas
o a 30% de las personas protegidas socialmente por el Estado con una transferencia. ¿Por qué? Porque quiere decir que el trabajo es un problema estructural que la Argentina tiene que resolver. Entonces, estamos en ese camino y por eso empezamos con la construcción, la obra pública, para empezar a traccionar, para que las pequeñas empresas puedan vender sus materiales y entonces se empieza a mover un poquito el comercio de la zona y vaya haciendo toda una cadena, y el campo, que también le hace cadena a los pueblos, digamos, donde hay actividad agrícola ganadera. O sea, vamos haciendo todo lo que hay que hacer, ordenar la macroeconomía del país, todo lo que hay que hacer para que las personas que están en situación de pobreza tengan mayor protección. Y las personas, por ejemplo, ahora el plan para ahora, por ejemplo, el tema de el plan para la discapacidad. El plan para la discapacidad es una política de Estado que vamos a construir juntos. De acá a diciembre o enero estamos haciendo, pero no saben la cantidad. Yo ya estoy que en algún momento, no sé, me van a tener que internar porque físicamente no me da más. Yo tengo 52 y hoy le decía a los chicos, creo que tengo 20 y hago cosas que ya no puedo hacer. Pero la verdad, pero la verdad es que estamos recorriendo todos los institutos, los centros, la rehabilitación, hogares para personas con discapacidad. Ese es otro tema social enorme, porque le afecta a alrededor de 5 millones de personas con discapacidad en la Argentina. Y si vos le pones el padre, la madre, el hermano, las personas directamente relacionadas, llegás al 40% de la población en un minuto. Entonces, todos esos temas estaban siendo tratados de manera superficial, pero la verdad es que tenemos un problema grave socialmente con la discapacidad. Bueno, ¿qué hizo este gobierno? Por primera vez en la historia prácticamente, porque yo lo he visto, no conozco ni me acuerdo de que haya habido una política de Estado sobre las personas con discapacidad, y nosotros la vamos a construir, la queremos dejar en marcha, queremos que sea una política de todos, no del gobierno, no, de todos. Y ese trabajo estamos haciendo. Entonces, mientras vamos protegiendo socialmente, queremos ir generando trabajo. Entonces, el otro proyecto que tiene la vicepresidencia, por ejemplo, que acordate qué vicepresidente trabajó primero, ¿no? Pero bueno, la vicepresidencia tiene otro proyecto que estamos trabajando mucho, que es recuperar la artesanía, que esto le viene bien a Formosa, recuperar la artesanía textil argentina, generar un encuentro entre las tradiciones ancestrales que tiene nuestro país, que en Formosa tiene muchas, y el diseño moderno, y tratar de hacer un encuentro para que los productos que podamos vender al exterior, los artesanos los puedan vender directamente con una marca que va a posicionar el Estado argentino y con canales de distribución y comercialización que va a hacer el Estado argentino para ayudar a las cooperativas y a los artesanos.